Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Mil bendiciones en este precioso día. Quiero compartir una palabra de Dios con ustedes que se encuentra allí en Oseas, capítulo 2, versículo 14. Dice las Sagradas Escrituras: Sin embargo, he aquí yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí la palabra del Señor está hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que Dios la iba a llevar al desierto y que allí Él le iba a hablar a su corazón. Sabemos nosotros que el desierto significa la adversidad, los problemas, las dificultades. Y podemos ver que en el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, siempre han habido guerras. Cuando Israel trata de desviarse de la voluntad de Dios, siempre sucede algo. Para que ese algo que está sucediendo permita que ellos puedan reconocer a Dios y puedan volver su corazón a Dios nuevamente. Entonces aquí la palabra del Señor está diciendo que el mismo Dios la iba a persuadir a Israel y la iba a llevar al desierto, y que allí el Señor le iba a hablar a su corazón. Y si seguimos leyendo del 15 en adelante, vemos una cantidad de promesas. Dice el 15: y de allí le daré sus viñas, y el valle de Acor será como puerta de esperanza. Allí me responderá como en los días de su juventud, y como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Entonces miremos, de ahí para allá hay una cantidad de promesas, pero el Señor primeramente dice que debe llevarla al desierto para tratar con el pueblo de Israel, para tratar con el corazón de Israel, para que el corazón de Israel se vuelva nuevamente a Dios. Aplicando esta palabra a nuestras vidas, es necesario que Dios nos lleve al desierto. Es necesario que Dios nos meta en la cisterna. Es necesario que el Señor nos meta en el horno de fuego. Es necesario que el Señor nos meta en el foso de los leones. Es necesario que el Señor nos meta a nosotros en la dificultad, en la prueba, en la adversidad, para que nosotros podamos saber quién realmente somos nosotros. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Y cómo estamos nosotros con Dios? Cuando estamos en el problema, cuando estamos en la dificultad, realmente conocemos el nivel de espiritualidad, el nivel de relación que tenemos con Dios. Y es motivo para que en ese proceso que estamos pasando podamos conectarnos más con Dios, podamos buscar más la voluntad de Dios, podamos estar más cerca de Dios, no retirarnos, sino estar más cerca de Dios. Porque miren que la palabra dice que Dios mismo dice: sin embargo, he aquí yo la persuadiré. En otra versión dice: he aquí yo la traeré. Dios mismo nos hace pasar por las pruebas. Dios mismo nos hace pasar por las adversidades para probar cómo está nuestra fe. Miremos que en la historia de Abraham, Dios lo prueba de una manera grande. Le pide a su hijo que le entregue a su hijo en sacrificio para ver cómo estaba su fe cimentada en el Señor. Cuando Dios ve que Abraham realmente estaba dispuesto a entregar su hijo en la voluntad de Dios, Él lo detiene y le dice: ya veo que realmente confías en mí, que realmente crees. No le hagas nada al muchacho. Entonces, amados hermanos y amigos, es la reflexión para nosotros en esta hermosa mañana. En medio del problema, en medio de la dificultad, no reneguemos. No nos vayamos en contra de Dios. No le digamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué? No. Lo que Dios quiere es que entendamos el propósito de Dios. En el desierto no hay nada. No hay agua. Solo hay arena.
En la dificultad no hay gozo, solo hay tristeza. Pero es necesario que pasemos por el desierto. Es necesario que estemos en el desierto para poder escuchar la voz de Dios. Porque cuando estamos en nuestra zona de confort, que todo lo tenemos, que todo está bien, no podemos escuchar la voz audible de Dios. No podemos conocer a Dios. Pero cuando estamos en el desierto, cuando estamos pasando la dificultad, allí podemos escuchar la voz de Dios. Dice, y hablaré a su corazón. Ahí Dios nos habla directamente cuando estamos en medio del desierto. Y ese es el propósito de Dios cuando estamos pasando en problemas, en dificultades. Que conozcamos a Dios cada día más, que confiemos en Dios cada día más, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se aumente en medio del problema. Si nosotros miramos la vida de Job, un hombre que padeció muchos problemas, muchas dificultades, muchas pruebas, vemos que terminando la prueba de Job, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes de la prueba, antes del problema, antes de la dificultad, él de oídas había oído hablar de Dios. Pero después que salió del problema, dice, ahora mis ojos te ven. El problema, la dificultad, hizo que él viera a Dios, que él conociera a Dios. Y ese es el propósito de la prueba, es el propósito de la dificultad, de la escasez, de lo que estás pasando en este momento. No sé por qué estás pasando, pero recibe esta palabra de Dios. El propósito de la situación que tienes es para que conozcas a Dios, para que tus ojos veas quién realmente es Dios. El propósito de la prueba no es para apartarnos de Dios, no es para ir a buscar en otros lugares diferentes la solución a nuestro problema. No, la solución a nuestro problema está en Dios. Él mismo nos permite entrar al desierto y Él mismo nos va a permitir salir del desierto. Entonces miremos lo que dice la palabra del Señor. Si leemos el versículo 17 del mismo libro que estamos leyendo, dice el versículo 16, sucederá en aquel día, dice el Señor, que me llamará marido mío y nunca más me llamará Señor mío. Vemos que aquí, después de salir del desierto, Israel iba a llamar a Dios marido mío, esposo mío, no Señor mío. Porque Señor y marido, Señor y esposo son dos cosas diferentes. El Señor es como un patrón, pero el marido es un esposo, es alguien que tiene la responsabilidad completa con esa pareja. Dios tiene la responsabilidad completa con nosotros, como esposo que es. Entonces veamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Y si seguimos leyendo la palabra del Señor, dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y compasión. Vea todo lo que nos viene cuando realmente conocemos a Dios, cuando entramos en el proceso y pasamos ese proceso. Dice, yo te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. En medio del desierto, en medio del problema, vamos a conocer al Señor, vamos a conocer a Dios, vamos a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero muchas veces nos quedamos en el proceso, no pasamos el proceso, nos quedamos a mitad del proceso y Dios no puede hacer nada con nadie que se queden en mitad del proceso. La vida cristiana es como el año lectivo. Un estudiante debe ganar el año y pasar al siguiente grado. Si se queda en mitad y no gana, no aprueba ese año, le toca repetir ese mismo grado. Así mismo son las pruebas, así mismo son las dificultades. Si nosotros no pasamos la prueba, nos quedamos a mitad de la prueba, nos vuelve a repetir la prueba. Porque es para que nosotros conozcamos a Dios. Pero si nos quedamos en mitad del camino no lo vamos a conocer.
Si perdemos al año, no podemos seguir al grado siguiente, al nivel siguiente de espiritualidad que Dios quiere que tengamos. Entonces, amados hermanos, no nos quedemos. No nos quedemos. Sigamos. Fortalezcámonos en el Señor, porque eso es lo que Él quiere. Que tomemos nueva fuerza en medio del problema y sigamos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y sucederá en aquel día, dice el Señor, que responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y estos responderán a Jezreel. Miremos la bendición. Cuando nosotros entramos al desierto y pasamos ese desierto, pasamos el proceso que tenemos que pasar, Dios da la bendición. Pero si nos quedamos estancados en el desierto y no lo pasamos, Dios se va a quedar esperando con todas estas bendiciones que nos quiere dar a nosotros. Dice, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y estos nos responderán a nosotros. Porque es Dios el que está dando la orden. Es Dios el que está dando el mandato para que nosotros recibamos la bendición. Y termina diciendo el versículo 23, yo la sembraré para mí en esta tierra y tendré compasión de Lo Ruhamá. Diré a Lo Ami, pueblo mío eres tú, y él dirá, Dios mío. Vea la promesa tan grande para el pueblo de Israel y para nosotros. Él tendrá compasión de nosotros, dice la palabra del Señor. Nosotros diremos, Él dirá, pueblo mío eres tú, y nosotros le diremos, Dios mío. Así que, amados hermanos, espero que ustedes puedan recibir esta reflexión, esta palabra, que puedan meditar en estas sagradas escrituras, en esta cita bíblica, donde el Señor dice que Él nos llevará al desierto y nos hablará a nuestro corazón. ¿Qué está esperando Dios? Que escuchemos la voz de Dios. Que escuchemos la voz. En medio del problema, escuchemos a Dios. No escuchemos a nuestros familiares, no escuchemos a los vecinos, no escuchemos a las demás personas que de pronto nos van a decir cosas que se salen del propósito de Dios. Escuchemos a Dios. Escuchemos la voz de Dios en el desierto, en el silencio. Podemos escuchar la voz de Dios, lo que Dios quiere decirnos. Pregúntele, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo en esta situación? ¿Para qué me quieres enseñar en esta situación que estoy atravesando? Y Dios te va a hablar a tu corazón. Dios te va a hablar allí en lo secreto, Dios te va a hablar y te va a dar la respuesta a lo que tú estás esperando. Pero debes de aprender a escuchar a Dios. Así como dijo Job. Allí mismo en el capítulo 42:5 de Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el medio del problema, ve a Dios. En el medio de la dificultad, ve a Dios. Él está allí, esperando que tú le pidas su ayuda, el socorro, el sostén. Dios está allí. La palabra dice que me quedé mirando al invisible. Dios es invisible, pero Él está allí. Si nosotros le miramos con el corazón, lo vamos a ver, lo vamos a conocer. Entonces, amado amigo y hermano, te dejo esta palabra para que reflexiones en ella. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas muchos éxitos en tu vida. Bendiciones.